En esta ocasión veremos el manejo de base de datos y esto lo haremos desarrollando poco a poco este pequeño formulario que tenemos aquí. Todo esto lo he condensado para que podamos agregar a clientes, actualizarlo, eliminarlo y obviamente consultarlo para poder ver cuál tenemos que eliminar. El día de hoy vamos a ver cómo consultar. La idea de consultar el cliente sería que en este cuadro de aquí, que se llama C-ID, escribamos el ID del cliente y al dar clic en el botón buscar, se cargue el nombre en C-datos-nombre, el género en C-datos-género y la edad en C-datos-edad. Ese es el objetivo de este video. Para ello, características de este formulario: está compuesto de un panel en el cual yo agregué la etiqueta agregar cliente, etiqueta nombre, género y edad, dos veces cada una, y luego estos cuadros de aquí. Los cuadros de agregar cliente se llaman C-agregar-nombre, C-agregar-género y evidentemente también tengo el de C-agregar-edad. Esto es para que no haya confusión entre estos, o puedo utilizar a estos de manera independiente de estos de acá, que estos nada más van a ser para consultar. Es importante mencionar que estos también se pueden editar, debido a que actualizar debe de permitir cambiar el nombre, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la programación. Lo primero que vamos a hacer es importar una librería que se llama import java.sql.*. Esta librería contiene toda la información que nosotros vamos a necesitar para poder hacer el SQL. Adicionalmente, en proyectos también será necesario importar una librería que yo les dejaré ya para que la puedan descargar. Es la librería MySQL Connector Java 5.1.2. La forma de agregarla es muy sencillo. Desplegamos el proyecto por completo, desplegamos la carpeta de bibliotecas y en ella damos clic derecho. Damos clic en agregar archivo YARC y buscamos el archivo que les voy a compartir. Damos clic en abrir y automáticamente ya tendremos el acceso a esta librería. Es una forma de agregar librerías en base de datos, en Java, perdón. Y nos sirve para la comunicación de la base de datos SQL. Bueno, ya importada nuestra librería, tanto de manera visual como también en código, podemos empezar a programar. Lo primero que voy a hacer es generar dos funciones, una para conectarme y otra para desconectarme. Para ello voy a necesitar un objeto de tipo global de la clase connection, el cual voy a llamar conexión. Este objeto es el que me va a permitir manejar la conexión, desconexión y también hacer consultas de ser necesario. Por eso es bien importante que no perdamos de vista de que este objeto es el que nos hace la comunicación con el SQL. De hecho, vamos a llamarle más bien SQL para no perderlo de vista. Bien, ahora lo que hay que hacer es una función de tipo pública para que pueda ser utilizada inclusive por el exterior o por otras clases, la cual no va a retornar nada. Vamos a llamarle conectar-base de datos. Debe conectar a la base de datos, por así decirlo. Y como les comentaba, vamos a tener otra que se va a llamar public, que también va a ser pública, no va a retornar nada y se va a llamar desconectar base de datos. De una vez la generamos. Muy bien, en este de aquí vamos a ponerle que este es el objeto que permite
conectar, desconectar y manejar y comunicar, más bien vamos a ponerle comunicar con SQL. Muy bien. Recordemos que el servidor que nosotros vamos a utilizar es remoto, es decir, se encuentra en el Internet. Para ello vamos a ocupar cierta información específica que ya por aquí yo la tengo. Y de hecho este bloc de notas también se los voy a dejar. Lo primero es, vamos a generar variables de tipo string para host, puerto, base de datos, usuario y password. Entonces vamos a empezar, esto lo vamos a hacer en conectar, porque es donde se ocupan todos los elementos que van a permitir la conexión. Vamos a ponerle entonces string host, que el host no es más que el nombre del servidor donde está nuestra base de datos. Y el nombre, pues recuerden que como estamos usando un servidor gratuito, el nombre es bastante complejo. Muy bien. El siguiente es el puerto. El puerto, muchachos, es, bueno, ya cuando vean un poquito más de bases de datos, les explicarán que el puerto es, digámoslo así, por qué puerta de nuestra computadora o de nuestra comunicación de computadora va a entrar la información. Normalmente para SQL, el puerto por definición es el 3306. Es muy extraño que cambie este puerto de comunicación cuando se trata de base de datos SQL. También vamos a generar uno para base de datos que, como les había mencionado, ya que es de manera gratuita, pues el nombre de la base de datos también es un poco complicado. Por eso estos datos sí se los dejo a la mano. ¿De dónde vienen estos datos? De cuando nosotros creamos una base de datos. Ya posteriormente, cuando les enseñen en taller de bases de datos cómo crear bien, perfectamente su base de datos, pues ustedes podrán hacerlo. El usuario, bueno, porque las bases de datos nos piden un usuario para ingresar y también una contraseña. Entonces le daremos un usuario y también una contraseña. Dios lo dejó. Muy bien, ya tenemos todos los datos principales. Ahora hay que componer algo que le denominamos la URL y es como con la dirección completa con la que se va a intentar conectar a nuestra base de datos el programa. Para eso vamos a hacer también un string que se llama URL y vamos a empezar poniendo JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal, y ahora hay que concatenarle el host. Por lo tanto, cerramos las dobles comillas, ponemos más y ponemos host. Vamos a seguir concatenando y para ello le ponemos el más, abrimos comillas y le ponemos dos puntos. Luego tenemos que concatenar el puerto. Por lo tanto, también lo tenemos en la variable, puerto. Ahora hay que concatenar una diagonal. Y por último, le concatenamos la base de datos, que ya también la tenemos en una variable. Si ustedes se fijan, si todo lo que contiene este string llamado URL, que es toda la dirección de conexión a la base de datos, pues quedaría muy largo. Y tiene bastante lógica, es decir, la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una comunicación de Java a una base de datos para hacer consultas. Eso es DBC. La base de datos es de tipo MySQL, por eso dice MySQL. Y ahora lo que nos dice aquí es cómo se llama el host, es decir, en qué servidor nos va a conectar. Pues viene toda esta estructura de host. Luego viene el puerto, acuérdense que es por la puerta donde nos vamos a comunicar. ¿Por qué puerta nos vamos a comunicar o vamos a permitir la comunicación? En este caso es la puerta 3306. Y por último viene lo que es en qué base de datos vamos a utilizar de ese servidor. Porque sí, podemos tener varias bases de datos en un mismo servidor de bases de datos. Bueno, vamos a
comentar un poco. En este caso, aquí le voy a poner datos que permiten la conexión a la base de datos, a la DBD. Y aquí le voy a poner ruta completa que permite la conexión a nuestra base de datos. Y con esto ya nosotros tenemos acceso a la base de datos que en videos anteriores les había enseñado, de las consultas. ¿Sale? Entonces, ahora, ya que tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es hacer uso de las funciones para la comunicación o para abrir la conexión. Estas nos obligan a tener un try catch, por lo tanto hay que de una vez crearlo. Vamos a ponerle el catch, vamos a ponerle las excepciones. Voy a ponerle la letra E para manejarlas. Exception. Ahí está. Estaba escribiendo mal, perdón. Muy bien. Dentro de este, pues vamos a intentar hacer la conexión. Primero vamos a llamar a una función o un tipo de clase que se llama forName. En ella vamos a solicitarle que la conexión que se va a realizar utilice unos drivers en particular. Estos drivers son de la biblioteca o librería que nosotros importamos hace rato, es decir, de esta de aquí. Y específicamente vamos a utilizar la del driver, es decir, esta de aquí, que dentro va a contener la carpeta drivers. Aquí está. Entonces, para poder hacer referencia a esa clase en específico y que lo utilice para poderse comunicar con la base de datos, vamos a escribir com.mysql.jdbc.driver. ¿De dónde saco esta información? Pues es muy sencillo. Si yo me voy, como les decía, a mi proyecto y yo sé cuál de todas estas clases permite conexiones o comunicación entre la base de datos, pues la voy a poder desarrollar. Y si se fijan, aquí nos dice com.mysql.jdbc, que es esta primera parte. Y luego driver, porque es la clase que vamos a utilizar. Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a utilizar la clase con el siguiente nombre, que es la ruta que está dentro de la librería que importamos. Ahora vamos a utilizar o vamos a inicializar más bien la variable de tipo conexión que llamamos SQL. Y le vamos a poner SQL es igual a driver manager.getConnection y aquí le dejamos URL. ¿Para qué sirve esto? Es para que el manejador de comunicaciones del driver, que recuerden que estamos utilizando esta clase de aquí arriba, pueda obtener la conexión a través de la URL, que es a través de toda esta dirección que aquí arribita nosotros estructuramos. Si esto se logra, evidentemente, pues nosotros vamos a poder indicar a través de un system, porque no es bueno que el usuario vea que realmente se hizo la conexión, system.out.print ln, se logró la conexión. Acuérdense que si alguno de estos dos nos da error al momento de ejecutarse, ya sea que hayamos escrito mal el nombre o bien que no hayamos puesto bien la URL y al momento de ejecutarse intente hacerse la conexión, nos va a saltar un error y el try catch nos va a ayudar a captarlo. Entonces, en el catch vamos a poner system.out.println y vamos a decirle no se pudo conectar. Y para obtener más información de por qué no se pudo conectar, ahora sí le vamos a concatenar e.toString. Es decir, que nos diga todo el texto
que contiene E al momento de ejecutarse la excepción. Y únicamente la excepción se puede saltar en estas dos propiedades. Pero ojo, si alguno de los datos lo escribimos mal, pues evidentemente nos va a saltar un error. Aquí me faltaron datos de conexión, porque de hecho, aparte de podernos conectar con esta URL a la base de datos, falta decirle el usuario. Y el usuario lo tenemos en la variable usuario. Ojo que aquí le escribí mal, por eso me la marcaba mal. Y el password lo tenemos en la variable password. Muy bien. Ahí entonces ya tenemos supuestamente nuestra conexión a la base de datos. Vamos a comentarlo. En esto de aquí nos permite utilizar la comunicación de la librería importada por nosotros. Número 2. Intenta conectarse a través de los parámetros dados anteriormente. Y bueno, por último aquí es, indicamos en consola la conexión de la base de datos. ¿Sale, vale? Y por último, acá abajito, indicamos que no se pudo lograr la conexión a la base de datos. Muy bien. Esto ya inclusive lo podemos probar. Vamos a probarlo. Vámonos al botón de buscar y vámonos a la función estándar de ActionPerform y vamos a simplemente decirle que nos mande llamar la función que acabamos de crear. Entonces vamos a ponerle conectar _bd, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Conectar, creo que algo escribí mal. Vamos a ver. Me dice... conectar, ok. Perdón, no estaba viendo que lo había escrito mal. Ok, bueno, vamos a darle ejecutar y al darle clic en el botón va a tardar un poquito porque necesita internet. Creo que no tengo internet. Muy bien, sí revisé y sí tenía un error allí en el internet. Entonces vamos a probarlo. Y bueno, si se fijan ahora dice se logró la conexión. Es bueno saber que el trial catch está funcionando. Bueno, vamos a continuar ahora con la función de desconectar, que esta es mucho más sencilla. Lo único que hay que hacer es a la variable SQL, que recordemos que es la que lleva la conexión, vamos a decirle que es igual a nulo, para que elimine cualquier rastro de conexión. Y simplemente vamos a darle un seguimiento con un system_out_print_ln que nos diga se logró, se ha desconectado, más bien, se desconectó. Es importantísimo no dejar una comunicación abierta, porque esto genera vulnerabilidades en nuestro programa. Lo mejor es que el programa se conecte, pregunte a la base de datos o haga lo que tenga que hacer e inmediatamente después se desconecte. Entonces, vamos a hacer aquí que no se nos quede abierta la comunicación. Vamos a decirle desconectar bd, base de datos.com. Entonces la idea es que inmediatamente que se conecta, se desconecte. ¿Sale? Bien.
Vamos a probarlo. Voy a subir esto. Y veo que se logró la conexión y se desconectó. Está perfectamente funcionando. Muy bien. Ahora lo importante es programar en el botón, que es qué es lo que quiero que se haga. Ya que se logró la conexión, de hecho, vamos a ponerle aquí como comentario, se solicita la conexión a la base de datos. Se solicita la desconexión a la base de datos. Muy bien. Y aquí en medio iría nuestro programa. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Pues simplemente queremos hacer una consulta que nos devuelva la información. Para ello vamos a hacer un string que le vamos a llamar consulta, que es donde nosotros vamos a estructurar nuestra consulta. Para ello debieron de haber visto el video de consultas en base de datos. Podrán ver que empezamos con select y vamos a pedir el nombre, la edad y el género. Bueno, vamos a poner primero el género, luego la edad y luego sigue from, que es de qué tabla de la base de datos lo vamos a sacar. Y es la tabla clientes. Muy bien. Y ahora hay que indicarle el where. Recuerden, la idea es que dependiendo del número que yo escriba en este cuadro, en C-ID, se me aparezca el nombre, el género y la edad de ese registro. Por eso es que necesito limitar mi consulta. Bien, entonces le voy a poner que ID cliente sea igual, y acuérdense que cuando nosotros escribíamos un texto en esto de las comparaciones, poníamos las comillas simples. También aquí las vamos a poner, pero como necesitamos concatenar una variable de nuestro programa, aquí es donde nosotros lo concatenamos, quedando de la siguiente manera. C-ID, que es el cuadro, punto get para obtener el texto. De esta manera es como vamos a estructurar nuestra consulta. Estamos pidiendo el nombre, el género y la edad de la tabla clientes, mientras el ID cliente sea igual a lo que hayamos escrito en C-ID. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle como comentario, estructuramos la consulta. Lo siguiente que tenemos que hacer es mandar a ejecutar la consulta. Para ello vamos a requerir, como vamos a hacer funciones de SQL, todas las funciones que hagan de SQL tienen que ir en un trail catch. Entonces vamos a crearlo. Muy bien. Y entonces ahora lo que voy a hacer es crear una variable de tipo statem que es declaratoria. Esta variable de aquí nos va a permitir hacer ejecuciones tal cual. Ya veremos para qué funciona. Y le vamos a decir que va a trabajar con la variable de conexión. Acuérdense que la variable de conexión es SQL. Entonces le ponemos SQL create statem. De hecho, hasta ahí salía el create statem. Declaramos, entonces generamos una declaración de la conexión SQL. Esto es obvio porque ocupa conectarse primero o verificar que se hizo la conexión correcta para luego declarar. Y luego utilizar esa conexión. Luego vamos a crear una variable de tipo result_set, que sería adquirir resultados. En este caso vamos a ponerle directamente la variable resultados.
¿Sale? Y esta la vamos a inicializar ya haciendo la ejecución de la consulta. Para eso vamos a utilizar declarar y le decimos punto ejecuta la consulta. ¿Qué consulta? Pues de hecho ya aquí nos puso el string. Es decir, nosotros podríamos escribir todo esto aquí adentro. Aquí lo que le estamos diciendo es ejecuta la consulta select nombre, género, edad from clientes where id es igual a lo que tiene el cuadro, el C-id. Y el resultado que me dé la tabla, porque recuerden que siempre nos regresa una tabla, así sea un único registro, siempre nos regresa una tabla, la tabla va a estar contenida aquí en la variable resultados. Bueno, y ahora, ¿cómo sacamos toda la información? Pues es muy sencillo. Vamos a hacerlo a través de un ciclo. Siempre asegúrense de utilizar un ciclo, porque acuérdense que van a ser recorridos. Aunque sea un solo registro, pues el ciclo solo se va a ejecutar una vez, ¿sale? Y le ponemos que mientras resultados tenga un registro por examinar. Y esto se pone con resultados.next. Esto lo que nos dice es mientras haya un registro siguiente que ejecutar o que analizar de resultados, por favor ejecuta lo que esté dentro de este while. Evidentemente, si es un solo registro, pues va a iniciar con ese y al no haber otro, simplemente finaliza el ciclo. Y si tenemos varios resultados, pues entonces va a ser un recorrido de cada uno de ellos. Luego lo único que queda aquí dentro de este while es decirle dónde va a poner la información. Y para ello es muy sencillo. Simplemente acuérdense que tenemos C-datos, nombre, que acuérdense que es como se llama este cuadrito de aquí. Muy bien. Entonces le ponemos set, que le vamos a dar texto. Y aquí adentro es donde vamos a poner las condicionantes. Ahora, para regresarlo es muy sencillo. Lo que hacemos es decirle que la variable resultados, que es la que contiene la información que viene de la base de datos, obtenga el string, pero nos dice de qué columna. Bueno, la columna aquí sería, la número 1 va a ser nombre, la número 2 va a ser género y la número 3 va a ser edad. Eso es porque en ese orden pusimos los atributos en nuestra consulta. Si, por ejemplo, género lo hubiéramos puesto primero, entonces para el nombre, para alimentar el cuadro del nombre, tendríamos que haber puesto el 2 aquí, porque nos referimos a la columna 2. Pero como lo pusimos en primer lugar, va a estar en la columna 1. Y esto, lo único que tenemos que cambiarle es a qué columna se va a hacer referencia cada vez que nosotros querramos alimentar. Es decir, género, el cuadro de género se va a alimentar con la columna 2 porque es el segundo atributo que yo puse en mi consulta. Y por último, la edad se va a alimentar por el número 3, que es el tercer atributo que yo puse en mi consulta. Por último, lo que nos queda nada más es mandar un mensaje de consola para indicar que no se pudo ejecutar la consulta. Es lo único, porque puede ser que la hayamos escrito mal. ¿Sale? Entonces, no se pudo ejecutar la consulta. Y para obtener más información, vamos a concatenarle la letra E con el toString para que podamos luego resolver ese problema. Vamos a comentar entonces las cosas aquí. Esto de aquí es simplemente crear una declaración para usar la conexión. No voy a ponerlo mejor arriba porque si va a estar un poquito largo. Crear una declaración para usar la conexión ya abierta. Acuérdense que este solicita y abre la conexión. Este es para poderlo utilizar. Ahora, acá
creamos una variable que reciba los resultados de ejecutar la consulta. ¿Sale? Que vimos que era resultados iba a adquirir a través de declarar el uso de la conexión, el ejecutar la consulta. Muy bien. Luego aquí le ponemos en el while cada que exista un registro por analizar. Y luego, como uno general aquí nada más, cargamos la información en los cuadros correspondientes. Y bueno, nos falta también esta. Indicamos que no se pudo realizar la consulta en caso de que nos salte el error. Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Primero dejen, bueno, ahí está perfecto. Muy bien, vamos a ejecutar. Vamos a poner un 1 aquí, que creo que sí está en la base de datos. Vamos a darle buscar. Y miren, aquí nos dice, se logró la conexión, se desconectó. Pero lo más importante es que dentro de mi formulario ya aparece la información de la base de datos, muchachos. Por ejemplo, el número 2, si mal no recuerdo, lo terminé borrando, ya que estaba haciendo el video tutorial de cómo eliminar. Entonces, posiblemente aquí sí nos marque un error. Bueno, simplemente lo pude ejecutar, pero si se fijan, nos quedó la información, porque como no hay nueva información, pues se queda la información. Y ahí está, miren, María Dolores, ahí sí hubo cambios. Creo que tengo hasta el 4. ¿Sí? Antonio, masculino. Y si se fijan, siempre hay conexión y siempre hay desconexión, cosa que es muy buena. Bueno, hasta aquí quedaría lo que es este tutorial.